Abordaremos un tema crucial para la salud y el bienestar masculino, un tema que muchos prefieren no comentar por miedo o vergüenza, pero que afecta a millones de hombres en el mundo: la disfunción eréctil. Esto es mucho más común de lo que se piensa. Es en muchos casos un indicador de enfermedades subyacentes que deben ser atendidas y que afectan la salud cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino y otros. En este programa hablaremos de estos temas. Nuestros oyentes identificarán claves y soluciones efectivas. En nuestro programa Aliados en Salud estaremos el doctor Roger Saavedra, reconocido endocrinólogo, quien nos hablará sobre el papel fundamental de las hormonas como la testosterona y cómo trastornos como la diabetes o problemas tiroideos intervienen en la función eréctil. Mi persona, Asdrúbal Navarro Áñez, cardiólogo, explicaré la relación entre la disfunción eréctil y la salud cardiovascular. Aprenderemos por qué el pene es considerado el barómetro de la salud masculina. Prepárense para un programa franco, científico y orientado a la prevención. Adelante, Aliados en Salud, doctor Roger. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer hablar de este tema, porque vamos a abordar este tema desde el punto de vista no ver la disfunción eréctil como una enfermedad, sino como un síntoma precoz de otras enfermedades, principalmente las enfermedades de índole cardiovascular, enfermedades metabólicas como la diabetes o alteraciones de colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, enfermedades oncológicas, problemas psicológicos. Exactamente, y cómo los problemas psicológicos son capaces de desencadenar disfunción eréctil. Es decir, vamos a orientar este programa no viendo la disfunción eréctil como una enfermedad, sino como un síntoma precoz de otra enfermedad que puede ocurrir en el futuro. Cuando hablamos de la disfunción eréctil, estamos hablando, como usted lo dijo, de un síntoma que impide la erección satisfactoria, efectiva en el hombre. No la llamaremos cuando es casual. Y realmente la disfunción eréctil es un problema. Claro, porque precisamente disfunción eréctil es constante, la incapacidad constante que tiene el hombre para una erección. Que una vez no lo haga no implica que tenga disfunción eréctil. Claro, quizás el nivel de estrés que tenga, que vamos más adelante a hablar de eso, sí, influye que no haya la erección adecuada. Claro. Pero en este caso, ese tema que discutimos, que vimos en Medscape, que me parece tan importante y es base de este programa, porque vamos a estar claros que es en base a esta exposición que se hizo a finales de octubre de este año, es que nosotros hicimos investigaciones y definitivamente llegamos a la conclusión de que disfunción eréctil es un síntoma de una enfermedad cardiovascular, una enfermedad metabólica, una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad respiratoria y en muy pocas ocasiones oncológica. Vamos a tratar de ver por qué la disfunción eréctil puede ser un signo de una enfermedad cardiovascular, en mi caso como especialista. Las arterias tienen una membrana, una capa que se llama endotelio. El endotelio tiene una serie de sustancias, unas que son, vamos a decir, entre comillas, buenas y otras malas. Algunos son vasoconstrictores que cierran los vasos y otros vasodilatadores. El equilibrio entre ellas es lo que va a determinar cuál es el futuro de ese vaso y de la propensión a enfermedades. De allí que el vaso tiene el endotelio y es ahí donde todas estas enfermedades van a afectar el endotelio. El endotelio produce, Roger, una sustancia que se llama óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador. Que hacen estas enfermedades? O disminuyen la producción de óxido nítrico o el endotelio no produce, y que debe prevalecer la vasoconstricción.
Exactamente, doctor. Fíjese que está más que establecido que prácticamente todas las enfermedades tienen un origen inmunológico inflamatorio. Es decir, el endotelio está constantemente inflamado. Constantemente se está liberando una sustancia que estimulan a que aparezca inflamación, las llamadas citocinas. Claro. Y en el caso de la disfunción eréctil, el óxido nítrico es un vasodilatador demasiado importante que está estimulada la formación de óxido nítrico por testosterona. Es decir, que muchas veces la disfunción eréctil puede estar asociada a falta de producción de testosterona por parte de los testículos. ¿Ok? Eso se llama hipogonadismo. Así es. Y eso puede ser secundario a muchos otros factores. Además, brillantemente, como usted lo acaba de describir, cómo se produce la lesión endotelial en la enfermedad cardiovascular, también hay una serie de hormonas que son capaces de producir alteración en ese endotelio. La primera, testosterona. Vamos a tratar de aclarar. El vaso del pene son las arterias cavernosas. Estas arterias se abren, se dilatan por la acción del óxido nítrico. Enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cigarrillo, el exceso de alcohol, los trastornos psicológicos, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, influyen en la producción de algo que se llama ateroesclerosis, que es que las arterias se van endureciendo porque se le van formando placas de calcio, placas de grasa, de colesterol, de lípido. Ahora, ¿por qué la disfunción eréctil es un signo precoz de enfermedad coronaria? Ya existe la enfermedad coronaria, pero no la hemos detectado. Es asintomática. Exactamente, porque cuando hay disfunción eréctil, estas arterias cavernosas, doctor, Sí. se vasodilatan o se expanden hasta 100 veces su diámetro. En cambio, una coronaria no llega durante el ejercicio máximo a una vasodilatación tan importante. Entonces, si la persona ya tiene disfunción eréctil, quiere decir que las arterias cavernosas que llenan de sangre el pene ya están afectadas. Es por eso que es un síntoma precoz de una enfermedad cardiovascular, porque si las cavernosas del pene están afectadas, quiere decir que las coronarias ya están afectadas. Y entonces, en esta investigación, hubo un estudio muy importante que demuestra que muchos pacientes en la unidad de cuidados coronarios tenían de antecedente mínimo 3 años con disfunción eréctil, la cual no fue tratada. Y por ahí otro estudio que analiza a los pacientes que fueron tratados y los no tratados para la disfunción eréctil, y demostraron que hubo menor eventos cardiovasculares en los pacientes que fueron tratados de disfunción eréctil, y así hicieron prevención de aparición de infartos al miocardio o trombosis cerebrales, entre otras. Ahora, algo importante, Robert. ¿Por qué sucede eso en la arteria cavernosa del pene? Y también sucede en la coronaria. Pero ¿qué es lo que está pasando? Algo sencillo. La arteria cavernosa mide entre 0,1 y 0,2 milímetros, mientras que la arteria coronaria va entre 3 y 6 milímetros. Voy a repetir. La cavernosa mide 0,1, 0,2 milímetros y la coronaria de 3 a 6 milímetros. Es decir, que una obstrucción que no sea significativo, vamos a decir, para la arteria coronaria, porque es más grande, la arteria cavernosa es chiquita y esa placa es significativa y empieza a dar síntomas. ¿Cuál es el síntoma? La disfunción eréctil. Esa es la importancia de este programa. Y por supuesto, es una repercusión también. ¿Por qué? Porque hay enfermedades endocrinas, estados mentales que agravan esta situación. Ejemplo, nosotros en determinados momentos de estrés liberamos hormonas de estrés, entre ellas el cortisol, entre ellas la adrenalina. Y estas hormonas están estrechamente relacionadas con la estimulación de procesos proinflamatorios en el endotelio. Porque el cuerpo, cuando uno está estresado, el cuerpo prefiere llevar mucha más sangre al corazón, llevar más sangre al cerebro y dejar de llevar sangre a los testículos, porque eso no lo considera importante. Entonces producen un hipogonadismo quizás secundario
a un exceso de cortisol en sangre, un exceso de ACTH, un exceso de adrenalina, entre otras. Además, muchos pacientes con enfermedad tiroidea también tienen un hipogonadismo secundario. También debemos recordar el alcohol, el cigarrillo produce dentro de sus 400 y tantos componentes la nicotina. Y la inactividad física también. ¿Y la nicotina qué hace? Una vasoconstricción, cierra los vasos, que como ya vimos, las arterias cavernosas son chiquitas, son pequeñitas. Con el efecto de la nicotina hay vasoconstricción, con el efecto del alcohol hay vasoconstricción, y eso produce disfunción endotelial, disfunción eréctil. Ok, es decir, doctor, entonces hay que tratar a los pacientes con disfunción eréctil, porque se acuerda cuando surgieron hace muchos años estos medicamentos, que aquellos pacientes que tenían un evento cardiovascular ya previo no podía usarse porque podían sobreestimular la vasodilatación y producir problemas. Quizás ahí está contraindicado, pero estamos hablando del paciente que no ha tenido un evento cardiovascular. Es un paciente que posiblemente, o sea, es como la escala que nosotros usamos de posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular en un futuro. Bueno, la disfunción eréctil hoy en día viene a ser también como una escala para predecir que la persona no tenga un evento cardiovascular en un futuro. Es decir, oiga bien, pacientes con disfunción eréctil, incluso en menores de 40 años, ya es un indicador de que debe ir a una evaluación integral, una evaluación cardiovascular, aún siendo el paciente asintomático, es decir, no siento nada, puede tener disfunción eréctil, y cuidado si se diagnostica una enfermedad coronaria. Y no tengan miedo a preguntar, nosotros como médicos a veces nos cohibimos de eso, y recordemos que los hombres masculinos, bastante importante eso que acabo de decir, personas masculinos entre 40 y 80 años, casi el 50% tiene algún grado de disfunción eréctil. Estos pacientes merecen tratamiento que les va a mejorar mucho su calidad de vida, sexual, ambiental, en el trabajo, en muchos aspectos. Y por supuesto les va a servir para hacer prevención de enfermedad cardiovascular. Pero 80 años es un milagro. Pero es que todavía se ve. Debemos tomar en cuenta entonces que la disfunción eréctil no es algo que es aislado. Vamos a considerar un síntoma. Así es. Un síntoma de algo que podemos prevenir. Ahora, algo importante. Los pacientes que toman nitrato, los pacientes que tienen problemas coronarios, que toman dinitrato de isosorbitina, no pueden usar el sildenafil. ¿Por qué? Porque ambas drogas son vasodilatadoras. Eso potencia su efecto y puede presentar una baja de presión, una hipertensión arterial, y puede haber problemas graves, ¿no? Sí, es por eso que acabo de hacer hincapié en que se usa en pacientes que no han tenido evento cardiovascular para producir disminución de ese efecto colateral que acabo de describir. Estamos hablando de una persona que potencialmente puede tener un evento cardiovascular en un futuro. Así es. O sea, debemos incluir la disfunción eréctil en esos cuestionarios que a veces hacemos para predecir aparición de enfermedad cardiovascular a 10 años. La disfunción eréctil debe formar parte de este también. Es decir, si hay disfunción eréctil, tiene que tratarse eso, tiene que ir a su especialista, tiene que ir al urólogo, al endocrinólogo, pero algo importante, evalúese desde el punto de vista cardiovascular, porque podemos tener una enfermedad coronaria silente o asintomático, que eso no significa leve, ni significa que no haya problema. Es muy importante, definitivamente hay que tratarla y sobre todo interrogarla y dar ayuda psiquiátrica al momento que el paciente lo necesite, apoyo hormonal si hace falta, pero definitivamente esto es una condición que hay que tratarla. Ahora, está claro que el control de los factores de riesgo ayuda de una manera increíble, controlando su presión arterial, controlando sus cifras de glicemia, porque no solamente afecta la parte de la diabetes, la parte vascular, sino la parte neurológica también. Los nervios lo alteran, ejercicio físico, el manejo del estrés, bajar esos kilitos, todo eso influye en el bienestar de la persona, tanto en su trabajo sexual como en el área cardiovascular y las otras áreas de las cuales hemos hecho mención. Recuerden
que la mejor medicina es la preventiva. Y si hablamos de que usando medicamentos para la disfunción eréctil podemos prevenir enfermedad cardiovascular, podemos usarlo. Allí, que este programa ha sido, creo, que debe haber llegado de conciencia para todos los que nos escuchan, aliados en salud. Y recuerden siempre que mientras el corazón y las hormonas andan bien, nuestro cuerpo lo siente y lo sabe. Hasta una próxima ocasión, pues. Dios los bendiga.